Buenos días con todos ustedes, mis queridos aprendices. El día de hoy estoy aquí para poder trabajar algunos ejercicios respecto a el tema de átomos y pues los distintos tipos de núcleos. Para ello cuento con algunos ejercicios que espero les sean de su interés y vamos entonces a iniciar con estos que nos han planteado por aquí. Veamos este primer caso. El primer caso que nos plantean aquí dice, el elemento X es isoelectrónico con el anión Y-2, sabiendo que el número másico de Y es 40 y además posee 21 neutrones, ¿qué cantidad de protones poseerá la especie X3 positivo? En esta oportunidad, pues, nos estamos enfrentando a lo que vendría a ser el análisis de dos elementos en sí. Claro, con sus respectivos aniones y cationes. Ahora, para el caso de la pregunta, pues un dato muy interesante es el dato de que hay una situación de isoelectrónicos. Y eso es un concepto que seguramente su profesor de teoría pues les ha mencionado en algunas partes del curso. En el caso de lo que serían isoelectrónicos, pues los isoelectrónicos vienen a ser aquellos que se caracterizan por presentar la misma cantidad de electrones. En otras palabras, me están diciendo de que X y el anión Y-2 pues tiene justamente la misma cantidad de electrones. Ahora, nosotros tenemos que buscar la forma de saber cuál es las partículas que componen a X e Y. En el caso de Y tenemos algunos datos que nos pueden ser muy útiles. Por ejemplo, lo siguiente. Y nos dice que tiene un número másico que vale 40. Si recordamos lo que sería pues la representación de los elementos, que en esta situación pues nos es bastante útil. Los elementos se representan siempre como lo que es pues su símbolo en la parte central y en la parte superior de la parte izquierda pues se indica su número másico o número de masa. Y también nos dice un dato interesante, que posee 21 neutrones. Bueno, ese dato podríamos utilizarlo con un objetivo, ya que si sabemos la cantidad de neutrones y tenemos como dato el número másico, pues podríamos aprovechar una relación matemática que se cumple siempre en este tipo de casos. La relación que nos dice que el número másico es igual a el valor del número atómico más la cantidad de neutrones. Como sabemos que el número másico vale 40 y además sabemos que la cantidad de neutrones es 21, pues entonces esto nos lleva a una conclusión. Nos lleva a la conclusión de que el número atómico de este elemento Y valdría la resta de 40 menos 21, es decir, 19. O sea que podemos nosotros afirmar de que Y tiene un número atómico que vale 19. Si ese es el caso, esto tendría una importancia para lo que sería la resolución de esta pregunta, porque mantenemos entonces el detalle de que se nos está hablando la relación con X. Y no olvidarnos que la relación con X es que este es isoelectrónico con Y, 2 cargas negativa, ¿ok? O Y menos 2. Para ello, nosotros podemos aprovechar justamente el detalle. Podemos decir cuántos electrones tiene Y menos 2. La cantidad de electrones de Y menos 2, pues podemos decir que tiene. Si el elemento tiene en sí, pues una cantidad de número atómico que vale 19,
significa que el átomo neutro tiene 19 electrones. Pero al tener nosotros a Y-2, él no va a tener 19 electrones, porque lo que estamos presenciando ahí es un anión. Y un anión se caracteriza porque se presenta una carga negativa. Una carga negativa que nos indica que ha ganado unos cuantos electrones extra. El valor que nos dice justamente la cantidad de su carga es la cantidad de electrones extra. Eso significa entonces que Y2- no tendrá 19, que 19 es la cantidad de electrones para un átomo neutro, sino que realmente tendrá unos 2 electrones más. O sea, realmente tendría 21 electrones. Y eso es un dato muy importante porque recordemos la relación de que X es electrónico con este anión Y-2. O sea que en otras palabras podemos decir nosotros que X tendría pues 21 electrones. Y eso pues nos resulta prácticamente muy útil para resolver la pregunta final, porque la pregunta final nos dice ¿qué cantidad de protones poseerá la especie X3+? Bueno, la especie X3+, si volvemos a utilizar el concepto de cómo se formula un elemento, vamos a utilizar aquí otro color, pues en el caso de X tendríamos que nosotros escribir su número másico, el cual pues en la pregunta no se sabe, pero sí podemos hablar de Z, que vendría a ser su número atómico. Y es que como X representa a un elemento sin carga, o sea, un átomo neutro, en él se cumple la relación matemática, pues que corresponde a la famosa regla del pez. Esta que nos dice que para los átomos neutros, la cantidad de electrones es igual a la cantidad de el número atómico. O sea, en otras palabras, al haber dicho que X tiene 21 electrones, pues nosotros podemos afirmar que el valor de Z para X valdría 21. Y no hay que olvidarse que 21, al ser Z, también es la cantidad de protones. Podemos entonces con ello confirmar que la cantidad de protones sería 21. X tiene 21 protones. Y con esto nosotros ya podemos llegar a nuestra conclusión final. Porque si bien es cierta la pregunta, nos preguntan por la especie X3+. Pero la especie X3+ vendría a ser sencillamente X que ha perdido algunos electrones, como una especie positiva. Más perder electrones nunca implica que cambie la cantidad de protones, porque sea la especie X3+ o X3- o cualquier valor de carga, la cantidad de protones nunca va a cambiar, pues eso le corresponde al 1. O sea que finalmente podemos llegar a la conclusión de que la especie que nos solicita X3+ tiene 21 protones. Y esto responde a la pregunta que nos han planteado. Como pueden ver, aquí hay algunos conceptos muy interesantes que pues se deben tener presente para resolverlo. Desde saber lo que significa un átomo neutro, saber la relación entre protones y electrones y por supuesto establecer esos cálculos de ecuaciones bases y corresponden al tema de átomos, como por ejemplo la que utilizamos aquí, que fue nuestro punto de partida muy importante
al iniciar con esta pregunta. Ok, bueno, ahí tenemos una primera pregunta, pero vamos también a trabajar con otra más, para lo cual pues vamos a hacer algunos cambios, así que me permiten un momento. Ok, en esta otra pregunta se nos pide trabajar con algunos conceptos también que están acompañando el tema de Atom. Y aquí en la pregunta se nos habla del caso del cobre, que nos dice: el cobre tiene dos isótopos, uno con 34 neutrones y el otro con 36 neutrones. Si el cobre posee 29 protones en su núcleo, señale las proposiciones verdaderas o falsas. Y vamos, por supuesto, a justificarnos por qué es que son verdaderas o falsas, para que quede claro con sus conceptos de la teoría. Primera proposición: el número de masa del isótopo más liviano es 63. Bueno, podemos partir de lo que sería en la oportunidad de la información del cobre. Nos dice que van a ser dos isótopos los que van a ser trabajados aquí. Entonces, como esa es la información de partida, nos están hablando acerca de lo que son isótopos, pues el concepto de isótopos es elemental para esta parte. Los isótopos corresponden a lo que serían, pues, núcleos que presentan la misma cantidad de protones. Eso es característico de ello. O número atómico, porque protones y número atómico es lo mismo. ¿Ok? Para lo cual, eso nos serviría para dar una escritura de nuestros elementos. Bueno, aquí en la pregunta no nos dan ese dato, pero podemos mencionar lo siguiente: el cobre es este elemento. Si yo utilizo los datos que tengo en la pregunta, por ejemplo, que el cobre posee 29 protones en su núcleo, podemos decir entonces que su número atómico sería 29. Y por cierto, pues en la representación de los elementos sabemos que tenemos que ubicar ahí, por supuesto, lo que sería el número másico. Y como son dos isótopos los que van a ser comparados, vamos a colocar también otro cobre más para el lado derecho. Vamos a colocarlo por aquí. Cobre con un número másico 2. Y por supuesto, como es isótopo de su compañero de la izquierda, tiene que presentar también 29 de número atómico, o 29 protones, como quieran llamar. Ahora, y lo interesante es que A1 y A2, que son los números másicos, pues son los que dan información acerca de la masa de los átomos. Esa información de la masa de los átomos, nosotros vamos a hallarla con la relación matemática que se vio en la pregunta anterior, la cual relaciona siempre los protones con los neutrones. ¿Y por qué voy a utilizar esta relación matemática? ¿Por qué es importante utilizarla? Puesto que tanto para el caso del cobre de la izquierda como de la derecha, yo conozco su cantidad de neutrones. La cantidad de neutrones lo dice la pregunta. Nos dice que uno de ellos tiene 34 neutrones y el otro 36. Pongamos que A1 sea el isótopo que tiene 34 neutrones. Entonces yo puedo decir que A1 va a ser igual a Z, que en esta oportunidad pues Z sería su valor de 29 más la cantidad de neutrones. La cantidad de neutrones que tiene es 31. O sea que podemos nosotros ya con ello dar a conocer que ese valor de número másico sería la suma de estos dos, o sea 63. Y con eso tenemos el número másico del primero de los cobres, que sería pues 63. Ahora, con el de la derecha hacemos lo mismo, solamente que ahí pues la diferencia estaría principalmente en que el otro isótopo tiene más cantidad de neutrones. La suma debería ser 29
más los 36 que le corresponde al 1. Esto nos da un resultado que daría 65. Y ya con eso tenemos nosotros prácticamente los dos números básicos, tanto del isótopo de la izquierda como el de la derecha. Además, hay que reconocer algo: los conceptos de liviano y pesado. Liviano es aquel que tiene un número másico más bajo, porque tiene menos cantidad de partículas que componen al átomo, o sea, menos cantidad de neutrones en este ejemplo. Al ser el de la izquierda el más liviano, la pregunta nos dice que el número de masa del isótopo más liviano es 63, pues eso es correcto. La primera alternativa es verdadera, o sea, podemos concluir ahí. Esto es verdadero. Sí, efectivamente es verdadero y claramente lo hemos comprobado al hallar estos números básicos o números de masa en nuestras operaciones. Ahora, podemos nosotros ir a la segunda pregunta, puesto que la segunda pregunta nos dice: los dos isótopos se pueden representar como cobre 6329 y cobre 6529, pues es justamente lo que hemos hecho aquí arriba. Han salido tal cual lo mencionan, o sea que sí, efectivamente, eso también es verdadero. La representación ha sido tal cual, haciendo los cálculos, por supuesto. Y como última pregunta, el isótopo más pesado tiene 2 electrones más que liviano. Bueno, esta última pregunta requiere analizar electrones. Para el caso de los electrones, hay que recordar que aquí, en la pregunta, se nos ha mencionado solamente el caso de los isótopos. Pero los isótopos, pues, no han sido mencionados con carga. No hay ninguna información de carga. O sea que realmente estamos ante el caso de átomos que son neutros. Y como son átomos neutros, nosotros pues podemos sacar ventaja de ello bajo la conclusión que tendríamos aquí. Que como son átomos neutros, su valor de Z es el mismo que la cantidad de electrones, que la cantidad de protones. Y al decirme que el más pesado tiene 2 electrones que el más liviano, eso es incorrecto, porque estamos viendo que tanto el de la izquierda como el de la derecha tienen el mismo valor del número atómico, o sea, la misma cantidad de electrones. Eso, por supuesto, descarta esa alternativa, eso es falso. Se afirma que tiene igual cantidad de electrones. Tienen igual cantidad de electrones. Y bueno, eso ya responde a la pregunta completamente. Y esta otra pregunta ha estado interesante para dar a conocer pues información que corresponde a conceptos de la teoría que seguramente por ahí los han tenido presentes y aquí han ayudado bastante a reconocer esa información. Este es el video que he grabado para esta explicación de estos dos ejercicios. Por supuesto iré subiendo más contenido, pero estoy haciendo mis pruebas preliminares para ver que también están quedando. Muchas gracias a todos los que están dispuestos a aprender en el curso y a estar tomándose el tiempo para vernos. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias nuevamente.